Muy buenas lectores, bienvenidos de nuevo al canal de la Biblioteca de David. Hoy vamos con un resumen también bastante interesante, El Príncipe de Maquiavelo. Antes que nada tengo que decir, las conclusiones las diré un poco al final, como siempre intento hacer, pero tengo que decir que es un libro que había escuchado tanto de él, tan buenas opiniones, y cuando te pones a leer rankings y todo esto, está como muy alto en los rankings históricos de libros, de literatura en general, que creo que esperaba un poco más. No voy a llegar a decir que me haya decepcionado, no considero que me haya decepcionado, el libro cumple con lo que es, y es posiblemente el mejor libro dentro de la filosofía política, ¿no? Que es lo que trata este libro al final. Pero a su vez, es un libro que a mí no sé, me ha dejado un poco frío. Esperaba un poco más. Como he dicho, voy a dar las opiniones un poco al final, ya que creo que es lo mejor una vez entendáis un poco todo el contexto del libro y de mi opinión o de las conclusiones que yo he podido sacar sobre el mismo. Antes que nada, sabéis que me gusta hablar un poco de la edición del mismo. Esto es una edición que ya he hablado en anteriores vídeos, creo que en anteriores resúmenes o si no en vídeos que he subido, tanto los shorts como vídeos en Instagram. Y es esta edición de Great Ideas de Penguin. Como ya comenté también, pero me gusta repetirlo, esta edición tiene títulos, bueno, los mismos títulos están en inglés y español. A mí estos libritos me gusta leerlos en inglés, es como una colección que me estoy haciendo y me gusta leerlos en inglés, pero los tenéis exactamente igual en español. No tienen nada de especial, lo único que sí que diría es que son libros muy cómodos, son muy pequeños, son muy manejables. Si yo leo desde casa normalmente, no suelo moverme con los libros ya que no lo necesito, pero para aquella gente que a lo mejor coja el transporte público o lleve muchas veces la mochila y le guste llevar un libro encima, estas ediciones están súper bien porque son muy pequeñas, no pesan prácticamente nada, así que no van a molestar o no son como otros tochos de tapadura que molestan y tal, sobre todo para el tema viajes, para otros temas, para estar en casa te da igual. Y encima son relativamente económicos. Estos libros son relativamente económicos comparados con otras muchas ediciones. En España pertenecen también a Penguin, obviamente, pero así como la edición en inglés está editada por Penguin por sí mismo, en la edición española está editada por Taurus, que hasta donde yo sé es un sello de Penguin Random House. Como he dicho al principio, El Príncipe es un libro que a poca gente le va a sorprender, no es ninguna novedad literaria, es un libro que prácticamente todo el mundo conoce, aunque creo que no todo el mundo sabe de qué trata. Es decir, a todo el mundo le puede sonar el nombre del libro del Príncipe de Maquiavelo, pero no tiene por qué, no todo el mundo tiene que saber de qué trata el libro, ¿no? Antes de pasar un poco a daros un pequeño resumen o las conclusiones que yo puedo sacar del libro, sabéis que me gusta hablar un poco tanto sobre el autor como en este caso el contexto histórico, que creo que es incluso más importante o primordial a la hora de entender por qué se escribe este libro. Maquiavelo vivía en Florencia. Él venía de una familia literalmente adinerada, y por tanto él tuvo una educación muy buena. Desde pequeño tenía una educación estupenda y esto lo que le hizo es que cuando fuera adulto, al ser mayor de edad, él hablaba muchas lenguas y era una máquina en todo lo relacionado con las estrategias, con hablar con otros políticos o con temas en general gubernamentales, ¿no? Había tenido una educación tan buena que esto le había hecho que una vez superase la edad adulta ya estaba prácticamente predispuesto a ello prácticamente desde la cuna, ¿no? Tanto por el tipo de familia en el que había vivido como por la educación que se le había dado. Entonces rápidamente Maquiavelo empezó a trabajar con el gobierno de Florencia, pero el problema que él tuvo es que Florencia estaba en un periodo turbulento. Es decir, había diferentes guerras, muchos conflictos, que tampoco me voy a explayar, no quiero que este vídeo se alargue demasiado y tampoco soy un experto en el tema, como he dicho en otras ocasiones, pero creo que si queréis detallar un poco más en esto, puede ser interesante que busquéis información extra sobre el periodo en el que Maquiavelo vivió. Pero hay que tener un poco este contexto. Él trabajaba en el gobierno, anteriormente a que él trabajara en el gobierno, la familia Medici había sido la que gobernaba en Florencia, pero había sido expulsada, porque no hacían las cosas bien, como pasa con todos los gobernantes, pero a día de hoy pues cuesta un poco más echar, pero en aquel entonces se hacían guerras, se hacían batallas, venían de fuera, guerras civiles, y los Medici fueron expulsados de Florencia. Tras esta expulsión, eh,
o durante periodos después de esta expulsión, Maquiavelo se puso a trabajar para el gobierno. Y él, dentro del caos que existía en Florencia, gracias a su trabajo en el gobierno, se consiguió una relativa paz, o un periodo de mucha más paz de la que había con anterioridad dentro de Florencia. Pero llegó un punto en el que los Medici volvieron al poder. Y cuando volvieron al poder decidieron quitar del gobierno a todo el mundo que había estado trabajando con anterioridad dentro del mismo o para los gobernantes anteriores. Esto provocó para Maquiavelo casi como si dijéramos un momento depresivo en su historia, ¿no? En su vida, ya que él amaba Florencia, él amaba trabajar para el gobierno florentino, porque él era amante de su nación, lo que entonces Florencia era no una nación, un reino, y él la amaba y él quería trabajar para el gobierno o para beneficiar al pueblo, pero por desgracia el gobierno que entró, los Medici, no se lo permitieron. Esto provocó que durante los 15 últimos años de su vida, de Maquiavelo, si no recuerdo mal, murió sobre los 54 años, así que ya pues desde los 40 años había dejado de trabajar para el gobierno. Él se dedicara principalmente a escribir libros relacionados con la política y todo esto, pero él nunca tuvo demasiada suerte en vida, ya que ninguno de sus textos se llegó a hacer famoso mientras él vivía. El Príncipe se hizo famoso una vez él murió, y hay que entender en qué contexto se escribe El Príncipe. Él al no estar trabajando y principalmente estar escribiendo, él le escribió este manuscrito a el que entonces era Lorenzo de Medici. ¿Por qué? Porque él quería recuperar, por una forma, él quería recuperar el estatus de político que tenía anteriormente, pero a su vez ganarse la confianza del entonces primera cabeza del gobierno, como era Lorenzo de Medici, y él le escribió este texto o este manuscrito a él. El problema es que a Lorenzo de Medici le dio absolutamente igual. No volvió a contratar a Maquiavelo para las funciones del gobierno y simplemente Maquiavelo murió sin tener la gloria que ha tenido a posteriori, ¿no? Pero gracias a que el texto El Príncipe, que Maquiavelo había escrito a Lorenzo de Medici, este texto, por algunas razones, empezó a difundirse por la ciudad hasta que empezó a imprimirse de forma masiva. Y así es como nos llega hasta el día de hoy el Príncipe de Maquiavelo, ¿no? Este texto, como decía, una vez se empezó a imprimir de forma masiva, se empezó a hacer famoso, ya que la gente empezó a reconocer la importancia de este texto, sobre todo a nivel político, ¿no? Y aquí, cuando habla del resumen, quiero hacer énfasis en el tema a nivel político, porque creo que este es uno de los problemas o de los peros que yo le pongo a este libro, que no me parece aplicable para todo el mundo. Tenemos que tener en cuenta que Maquiavelo se dirige en ese momento el que es el príncipe de Florencia, ¿no? Y su intención es que Florencia sea grande y eterna, es decir, que su pueblo pueda vivir en paz y de una forma relativamente cómoda para la época, ¿no? Entonces, esto es muy importante a la hora de hacer el resumen del libro. Los libros, por mucho que podamos diferenciarlos o extraerlos del autor, es decir, un autor puede haber sido lo que quiera ser, pero si su libro es una obra maestra, tiene que ser una obra de maestra. Pero en algunos libros, sobre todo los libros que no son de ficción, si es un libro de ficción podemos hacer, como hemos dicho antes, ¿no? Olvidarnos del contexto, aunque también puede ser relevante, porque no puedes entender una obra de la forma que está escrita en el año 1000 que en el año 2000, pero sobre todo en contextos filosóficos es muy importante entender de dónde viene la obra y el porqué. Hasta aquella época no había per se una filosofía política, o lo que había era muy limitado. Y esto complicaba no se complicaban las cosas, sino que muchos políticos no tenían un manual mismo, ¿no? Que es en lo que posteriormente el príncipe se convertiría. Y de ahí viene muchas veces la palabra de ser un maquiavélico y todas estas cosas, ¿no? Pero creo que es muy importante entender que este libro está dirigido para políticos. Y cuando lo dirigimos a políticos, nos quitamos un poco del contexto de dirigirlo para todo el mundo. Y cuando hablamos de todo el mundo, también nos dirigimos a mi punto de ver, a clases
clases económicamente poderosas, que no son políticos, no buscan el bien común, o por lo general no buscan el bien común. Tampoco quiere decir que busquen el mal, pero normalmente cada persona de forma individual busca primero su bien y luego el bien de su familia, el bien del resto, ¿no? No todas las personas. Pero a un político lo que se le debería de predisponer es que primero busque el bien de todo su país o de la gente que gobierna, y luego que busque el bien quizá individual, pero no a nivel político. No tiene que ser su función en cuanto a gobernante de un país o de una nación, es su beneficio particular, ¿no? No sé si me estoy explicando aquí, creo que sí. El tema es que creo que mucha gente se puede llegar a confundir con este libro y ahora explicaré por qué. Hablando ya del resumen, creo que hay diferentes puntos que son realmente que tengo que hablar de ellos para hablar del resumen, pero que creo que no hacen ningún spoiler. Al final creo que todos los textos que son más filosóficos, el spoiler es muy relativo, porque cada uno puede entenderlo a su manera y no hay una historia per se. Entonces yo creo que hay diferentes puntos que yo saco de la obra. Algunos pueden llegar a ser aplicables a todo el mundo en general y otros pueden ser más aplicables a la parte política. Por ejemplo, uno de los puntos que a mí me llamó la atención del libro es cuando habla de lo importante que es rodearse de la gente adecuada a nivel político. De nuevo, hay que tener en contexto que todo esto se dirige hacia un gobernante de un país. Otra cosa es que algunas de estas lecciones se pueden aplicar a todo el mundo. Lo dicho, él nos habla de cómo de importante es rodearnos de gente que sabemos que va a estar a nuestro lado pase lo que pase. Y que no va a estar solo a nuestro lado porque los estamos contratando, les estamos pagando, sino que están en nuestro propio camino, ¿no? Si nosotros somos gente de a pie, gente común, es muy fácil entender esto como rodearnos de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestros seres queridos en general, ya que ninguno de estos, por norma general de nuevo, va a estar cerca de nosotros por ningún tipo de interés. Simplemente podemos tener un interés común. Muchas veces cuando tienes amigos, pues tienes un interés común de que te gusta el deporte, o te gusta el fútbol, o te gusta diferentes actividades en esta vida, leer, como es el caso de todos los que estamos aquí, y puedes tener amigos relacionados con eso. Pero en ningún momento buscas un beneficio de tu amigo, buscas que esté en las buenas y que esté en las malas, ¿no? Y lo más importante suele ser cuando un amigo está en las malas y cuando está en las buenas. Pero, por ejemplo, este punto me parece mucho más, muy relevante y muy aplicable a todo el mundo. Luego también habla del problema de las guerras, de los ejércitos, mejor dicho. Y este es un punto que es un poco más complicado ya de entender a nivel individual. Él nos habla de cómo es importante que cuando tenemos un ejército, no sea un ejército de mercenarios, porque los mercenarios lo que van a provocar es, primero, ruina para el país, de algún modo, y en muy pocas veces van a traer gloria. Los mercenarios simplemente quieren el dinero, no quieren el bien para el país. En cambio, si tú tienes un ejército, que es como se entiende a día de hoy de los ejércitos, que es gente del propio país. Yo vivo en España y el ejército está formado por gente española, puede ser gente nacionalizada, pero gente española. Si tú vives en Alemania, lo mismo; si vives en Chile, pues lo mismo. Pero antiguamente no era así. Antiguamente muchos de los ejércitos eran ejércitos mercenarios, eran contratados a sueldo para una batalla en concreto o una situación en concreto y luego se podían despedir o no. Y esto provocaba muchos problemas porque los mismos mercenarios podían tener intereses contradictorios, porque a lo mejor tenían una lucha, lo que hacían era alargar esa batalla lo máximo posible porque cuanto más tiempo estuvieran en la batalla más iban a cobrar, y luego no iban a tener el sentimiento de pertenencia de la nación, en este caso Florencia, pero en cualquier caso, ¿no? Y esto, por ejemplo, también me pareció un punto bastante relevante, pero ya muy poco aplicable a la gente de a pie. Luego hay otro punto que también me pareció muy relevante, pero muy poco aplicable a la gente de a pie. Y es como cuando un gobernante tiene que elegir entre ser amado o ser temido, ¿qué es mejor que elija? Y obviamente Maquiavelo nos dice que es mejor que sea temido. ¿Por qué? Porque tú lo que tienes es que tenerle un tipo de respeto a la gente que está sobre ti, en este caso al gobernante. Y esto se puede aplicar también a nivel laboral, que esto es un poco de lo que hablaré al final en mis conclusiones. Todo esto se puede aplicar a nivel laboral, es decir, tú no tienes por qué... si tú
si a ti te cae estupendamente tu jefe, pero no lo respetas, o no lo temes un poco, o no sabes que te va a despedir, posiblemente tu jefe tiene un problema. Porque tu jefe tiene que tener la sensación, o tiene que ser capaz de, sí, puedo ser tu amigo, pero tienes que saber quién manda. Y esto es lo que él comenta Maquiavelo en el libro, ¿no? Si puedes tener las dos, estupendo. Que te amen y que te teman a la vez. Esto es posible. Pero no hay que confundir que te teman con que te odien. Nadie quiere, ningún gobernante tiene que buscar o tiene que evitar, mejor dicho, que lo odien, ya que esto puede crearle muchos problemas. Y luego creo que voy a pasar al punto definitivo, porque no quiero que se alargue mucho y este último punto creo que voy a unirlo con las conclusiones. Y es el hecho de que Maquiavelo recomienda a Lorenzo de Medici que como político está obligado a decir mentiras, a manipular, a traicionar. Siempre que esto sea con el fin de darle un próspero futuro a la nación. Es decir, de darle una mejor vida a la gente de su pueblo. Y esto creo que es un problema del libro o un problema de contexto, ya que sí, el fin justifica los medios, pero siempre que ese fin sea un fin común. Es decir, por ejemplo, hace poco, bueno, la situación que está pasando creo que es en El Salvador, si no me equivoco, con todo el tema de los presos por el tema de las pandillas. ¿El fin justifica los medios en ese caso? Desde mi punto de vista, sí. ¿Por qué? Porque no es el gobernante el que se está beneficiando de la situación. El gobernante lo que dice es, vale, voy a fastidiar, por decirlo de alguna forma, o voy a ir en contra del 10% de la población para beneficiar al otro 90% y que de aquí 5 o 10 años estemos en una nación mucho más próspera. El fin justifica los medios. En estos casos yo estoy totalmente de acuerdo. Es un gobernante aplicando estas nociones. El problema, y es lo que yo no estoy de acuerdo, es que este tipo de el fin justifica los medios se puede aplicar ya no tanto a nosotros como individuos, sino a nivel empresarial. Porque el problema, creo yo, es que este libro se ha usado mucho como un manual para los empresarios, para los jefes, para los managers, ponle la etiqueta que le quieras poner, y yo creo que no estoy de acuerdo. No es el fin, no es el fin de la justificación de este libro. Cuando tú tienes una empresa privada y tu fin es que tu empresa sea económicamente más viable, no creo que eso no es un fin justo, no es un fin que beneficie a la mayoría de la población. Es un fin que beneficia a cuatro personas adineradas dentro de una economía o dentro de una empresa. Entonces creo que en este punto es donde se confunde el libro del príncipe, o no se confunde el libro en sí, sino que se justifica. Mucha gente puede llegar a justificar que, no, bueno, es que Maquiavelo ya lo dijo hace 700 años, que el fin justifica los medios, ¿no? O 500 años, mejor dicho. Pero no siempre. Hay que tener un poco de contexto y entender a quién se dirigía Maquiavelo. Y no se dirigía al empresario, se dirigía al gobernante. Y a su vez le decía al gobernante que la nación estaba por delante del mismo gobernante. Y esto no es lo que vemos en las empresas, y no creo que el príncipe se deba de usar en este sentido. Y estas son un poco mis conclusiones del libro y mi pequeño resumen, y dentro de intentar hacer un spoiler limitado. Yo, como ejemplo, hace poco lo hablaba con un amigo, el hecho de que yo le comparaba y él me decía lo contrario, pero claro, esto al final puede haber opiniones diferentes. Yo le decía que el libro me recordaba un poco a Meditaciones, con obviamente sus diferencias, ¿no? Por contexto histórico, por mil razones, es un libro diferente, pero a mí me podía llegar a recordar. Pero yo le decía que, así como el libro de Meditaciones me parecía un libro aplicable a todo el mundo, es decir, da igual el tipo de persona que seas, da igual el contexto que tengas, da igual el tipo de trabajo, creo que el 99% de la población se puede beneficiar o puede llevar a cabo los escritos que hay en Meditaciones para tener una vida mejor, en todos sus sentidos.
Pero El Príncipe a mí me parece lo contrario, no lo contrario, no vamos a decir que sean opuestos, sino que es un libro que me parece que puede estar dirigido al 1% de la población. O ni siquiera llega, porque en su día estaba dirigido a los jefes de gobierno, entonces no está dirigido ni siquiera a un 1%, está dirigido a un 0,001% quizá, o a una o dos personas por país. ¿Que tiene elecciones que pueden ser aplicables para todo el mundo? Quizás sí, pero creo que no todas y creo que esto puede llegar a confundir de alguna forma. ¿Es un texto que vale la pena leer? Sí, porque una cosa no quita la otra. Una cosa es que yo pueda pensar que Meditaciones, en este caso, por seguir con el ejemplo, es un libro mucho más aplicable al día a día para cualquier persona, pero eso no quita que El Príncipe sea un texto recomendable para todo el mundo. Es un texto que creo que hay que leer, entender el contexto político, entender también muchas veces, aunque seas un ciudadano de a pie, cómo se pueden dirigir los gobiernos o cómo se pueden dirigir las empresas, porque como he dicho, por, por suerte o por desgracia, yo creo que más por desgracia, se ha aplicado demasiado en las empresas. Y esto es un poco todo. ¿Vale la pena leerlo? Sí. Hay que tener en cuenta para quién es este libro también. Este libro no es para ti, seguramente que lo estás leyendo. Seguro no, segurísimo que no es para ti que lo estás leyendo, que estás viendo este vídeo, perdón. Pero vale la pena leerlo y tener un contexto de literatura y saber cuál es qué decía, ¿no? Maquiavelo y por qué este libro es tan famoso. Y creo que la fama es merecida, pero a su vez no creo que sea aplicable para todo el mundo. Y bueno, no me enrollo más, este ha sido el resumen del libro, espero que no os hayas hecho demasiado largo, ya sabéis que estos siempre son más mis opiniones personales del libro que un resumen per se. Si queréis un resumen per se, como siempre, en el libro de la descripción tenéis en la descripción, en la cajita, tenéis un enlace a la página web en la que tenéis el resumen de forma mucho más detallada, de forma escrita, por lo cual podréis descubrir un poco más, saber un poco más también del contexto histórico, de todo lo que hemos hablado aquí. Esto, como he dicho, es más opinión. También tenéis enlaces a Instagram y ya sabéis, si os ha gustado el contenido, suscribiros, daros un like y hasta pronto. Chao.